escuchamos nuevamente. Profe, buenas tardes, perdona que la interrumpa. Dime. Mi compañera Beatriz me acaba de informar que no tiene internet para acceder a la clase y se siente un poco indispuesta, que la acuse por el día de hoy. Ok, gracias por decirme porque estoy tomando asistencia. No, gracias a usted, profe. Bueno, listo. Estos elementos que ustedes ven aquí son cada uno de los puntos que va a contener un proyecto de investigación, que contiene un proyecto de investigación y que va a contener el que ustedes van a realizar. Vamos a llegar hasta allí, hasta el marco metodológico, o vamos a intentar llegar hasta allí. Por lo mínimo que debemos llegar es al marco legal. Aquí faltan otros componentes como es la recolección de la información o de los datos, el análisis de los datos o de la información, los resultados, el proyecto que ustedes deben sacar como respuesta a esa investigación. Faltan otros componentes, pero estos son los que nosotros vamos a tratar en este semestre, por lo menos hasta el marco legal. Del título, ya les hablé la clase pasada, el título recoge todo lo que debe contener un proyecto de investigación. Debe ser un tema de interés, un tema que ustedes conozcan, debe ser de fácil adquisición para ustedes, donde ustedes se puedan desenvolver, que sea de tipo pedagógico, y que tenga en cuenta el área de educación física, lógicamente. Entonces, ¿qué es el planteamiento del problema? Inclusive me voy a retroceder un poco. Las temáticas, los títulos como tal, se pueden ir armando a medida que usted va construyendo la investigación para poder afinarlo, porque muchas veces ellos ellos no quedan claros desde un principio y luego se van construyendo. El planteamiento del problema es una pregunta que usted tiene para investigar. Es una pregunta, es un interrogante. Es lo que usted quiere indagar. Un problema de investigación, antes que nada, el planteamiento es una pregunta, una oración en forma interrogativa. Y por lo general se da entre relaciones de diferentes fenómenos o variables. Estos fenómenos o variables se convierten más adelante en los temas de investigación, en las categorías, que más adelante se los voy a explicar. Entonces, ¿qué es el planteamiento? La pregunta problemática, lo que usted va a investigar. Un ejemplo de una pregunta de investigación, algunos no me mandaban títulos, me mandaban preguntas de investigación, me planteaban el problema que querían investigar. Ustedes tienen por allí una de sus preguntas. Vamos a trabajar con base a una de los temas que ustedes me mandaron. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere decirme de él? Yo, profe. Hágale, Laura. ¿Cuál es su problema? O sea, ¿el tema o la pregunta? La pregunta. Vamos a empezar por la pregunta. La pregunta, problema, es de qué forma fisiológica, pedagógica y emocionalmente podría beneficiar la actividad física y el deporte a personas con déficit de atención. Bueno, es una pregunta interesante, pero ¿qué piensan ustedes? No, a mí me parece que tiene demasiados temas, que debes de quedarte con hiperactividad o caracterizar esa hiperactividad. Colocar, por ejemplo, problemas de atención solamente. ¿Cómo influye la educación física en los problemas de atención de los estudiantes del grado tal en la institución tal? Y vas a investigar lo mismo, vas a tener que hablar de hiperactividad, vas a tener que hablar de todos esos términos, pero estás concretando la información, la investigación. ¿Me hice entender? Porque los problemas de atención hacen parte de la hiperactividad. La hiperactividad tiene muchas características que te va a tocar investigar si tú me mencionas esa palabrita allí. Sí, Dime. Sí, en cuanto a eso, ya yo saqué la parte de hiperactividad y dejé solo déficit de atención.
Ok. Pero entonces, a mí lo que me tiene un poco confundida es el hecho de que tenga que específicamente llevarlo al punto de decir tales personas de tal grado, de tal colegio. Es que esa es la parte que a mí no me encaja, ¿Por qué? porque ¿Cómo es vas a que, porque entonces primeramente tendría que saber en qué colegios encuentro a personas con déficit de atención. Tendría que primeramente saber eso. Segundo, en qué grado se encuentran esas personas, porque tampoco puedo ponerlo y que al final, por lo menos aquí en Montería, no encuentre ese tipo de población. Sí los hay. Bueno, en eso tienes algo de razón. Es difícil caracterizar y especificar en estos momentos la población que tú vas a tener como muestra investigativa porque desafortunadamente no hemos podido ir a las instituciones. Pero vamos a pensar en un grado X, en una institución X. Vamos a suponer que vamos a trabajar en Camilo Torres Mocarí. Allí vamos a tener facilidad para la adquisición de la información que vamos a necesitar porque yo soy docente allí. Entonces, no se preocupen por el grado, pero hay que especificar porque si tú dejas la pregunta sin especificación, esa pregunta se responde buscando en los libros. Hay mucha información que te dice a ti cómo la educación física ayuda al mejoramiento de la atención en los estudiantes, pero si tú le das una especificación, tú vas a tener que ir a ese salón a mirar cuántos hay con problemas de déficit y qué está haciendo la educación física con relación a esos muchachos, cómo les está colaborando. Tú vas a demostrar a través de tu investigación que sí influye en el mejoramiento de la atención de los muchachos, porque esa es la idea de estos proyectos, hacer transformaciones. ¿Me hice entender, Laura? Sí, profe, pero ahora me salió otra duda. Dígame, estamos para eso. En cuanto a, usted sabe que pues yo inicialmente tengo de forma general como fisiológica, pedagógica y emocionalmente el beneficio en esas tres áreas. Entonces tendría que simplemente dejar la pedagógica. O simplemente de no decir nada, no de especificar, dejar solamente influencia de la educación física en los problemas de atención de los estudiantes tal. Cuando tú hablas de la influencia te va a tocar hablar de todo eso, de todo lo que tú vas a encontrar. Ok, profe, listo, gracias. Ok, ahí vamos. Esto que estoy hablando con Laura le va a servir a ustedes para ir pensando en su trabajo e ir aplicándolo en el trabajo de ustedes, independientemente de que sea con el tema de Laura. Porque es que uno aprende con la práctica. Si ustedes están escuchando la corrección que se le hace a Laura, ustedes mismos van corrigiendo los temas o las preguntas de investigación que ya tienen por ahí formuladas. Continuamos. Entonces, después de la pregunta de investigación, a esa pregunta se le debe hacer una descripción. ¿En qué consiste ese problema? Entonces, esa descripción no es más que definir todas las dificultades que usted lo llevaron a pensar en esa problemática. Por ejemplo, Laura me está hablando de déficit de atención. Ella tiene que comenzar, siempre se comienza el planteamiento del problema de una manera en que usted trae a colación algo muy general para luego ir especificando, ir detallando todo lo que sucede alrededor de ese problema. Tiene que hablar en el planteamiento del problema en lo que ella ha notado en la educación física en tales edades, porque allí tiene que hablar la educación física, los problemas que la educación física no se da en primaria, que si se da de tal manera y que por eso de pronto hay muchos estudiantes de la básica primaria con déficit en atención porque la educación física no está realizando un buen trabajo. Ella a través de la experiencia se ha dado cuenta de que hay muchos niños que no aprenden porque no atienden correctamente las indicaciones y orientaciones de los docentes y tienen que hablar de todo porque ¿qué está pasando alrededor de esa temática? De manera experiencial. No puede hablar aquí de que no, a mí me dijeron o allá en tal parte, no. Y tampoco en un problema de investigación o en ya casi ningún texto escrito, usted debe personalizar la información. Usted, a pesar de que va a hablar de su experiencia, usted va a hablar
en tercera persona, siempre. Siempre tengan pendiente que nunca se van a mencionar ni yo, ni ese tipo de apelativos. Tiene que siempre ser en tercera persona. Va a describir todo lo que sucede alrededor de ese problema de investigación. ¿Quedó claro? Profe, Dígame. Dígame. Cuando nosotros hacemos esa descripción del problema, es cuando ya hemos visto esa problemática, o sea, cuando ya hemos estado observando y a partir de esa observación es que nosotros vamos a describir el problema, o el problema se describe a partir de lo que, o sea, esa descripción del problema surge a raíz de qué. Me van a preguntar. Yo entiendo lo que me estás preguntando. Entiendo que lo que me estás preguntando es que si debemos esperar que ustedes lleguen a la institución para ver el problema, o a partir de lo que yo les voy a explicar aquí ya ustedes tienen que describirlo. Es la segunda, ¿oyeron? Es la segunda. Ustedes se supone, lo primero que les dije es que la temática que ustedes iban a plantear, debía usted tener una información, una experiencia, debía ser de su interés, algo que usted ha venido notando, ya sea como estudiante de educación física, ya sea cuando estuvo en la institución, ya sea por lo que ha escuchado, ya sea porque de pronto en las prácticas anteriores ustedes, sobre todo, en las prácticas anteriores que pudieron estar en las instituciones, se pudieron dar cuenta qué tipos de problemáticas existen alrededor del área de educación física. Entonces, si Laura me habló a mí de problemas de atención, es porque ella lo ha visto y quiere comprobar que el área puede mejorar eso, pero no necesita tener la información a la mano. Ella puede describir, puede sentarse a escribir qué es lo que ella ha visto alrededor de los problemas de atención y de la educación física con base a esos problemas de atención. Si no sabe nada de lo que usted escribió en ese tema de investigación, hay que cambiarlo. En esa pregunta de investigación hay que cambiarlo. Debe ser algo que usted maneje, que sea de su gusto, que usted conozca, que usted pueda hablar de él. Si no tiene nada que hablar, usted se sienta y ve, bueno, ¿yo qué voy a hablar de esto? ¿Qué digo? A mí me parece que esto es un problema, pero yo no sé nada de este problema. Les comento una anécdota. A mí, yo en la asesoría de la maestría tuve 2 asesoras. La primera asesora le gustaba mucho la cuestión de la calidad educativa. Entonces, ella me metió en el cuento, como yo veía que me gustaba leer y que le respondía, me dijo, bueno, usted puede, Alexandra, investigar sobre la calidad educativa, cómo influye la parte administrativa en la calidad educativa de no sé qué, del decreto tal. Y yo dije, bueno, está interesante el tema de investigación, vamos a darle. Yo de atrevida me puse. Entonces, ¿qué hacía yo? Me ponía a leer, a buscar información sobre calidad educativa, y empezaba a bajar información, a copiar y a pegar, a copiar y a pegar, y aprenderme. Cuando me tocaba exponerme, aprendía toda esa vaina de memoria. Ajá, para no quedar mal. A ella me la tuvieron que cambiar porque ella ascendió y no le daba el tiempo para tener mi tesis, entonces me la cambiaron. La asesora lo primero que hizo fue ponerme a exponer el problema de investigación que yo estaba desarrollando. Y yo me aprendí todo de memoria y me paré al frente de la asesora, así, y ella me dijo, oh, Alexandra, ¿y usted es docente de qué? De educación física. Se puso las manos en la cabeza. ¿Me están llamando? En la reunión. Ya un momentico que voy a atender la otra reunión. Espera un momentico. La siguiente semana, del 21 al 25, vamos a estar en refuerzo con los muchachos. Vamos a estar tratando de nivelarlos, de profundizar. Pero no me han llamado, Diego. Pero de igual manera... ¿Y por qué Diego ahora no me está ayudando? Ayúdame, papi, después haces eso, ¿eh? Para que estés pendiente cuando me llamen, ¿ves? Córrele, ven. Ven, ayúdame, ven. Yo te ayudo cuando yo termine acá.
Cuando me llamen, me llamas, pero necesito el celular allá dentro del cuarto porque eso no me deja escuchar, no me deja concentrar. El 25 de septiembre se acaba el tercer periodo. ¿No viene hasta allí? María Esperanza, Sí, señorita. repite, lo que pasa es que se me cayó el internet y perdí la... A mí también. Bueno, iba ya que estaba concentrada en el cuento, bueno, íbamos la anécdota que les estaba compartiendo para que ustedes tengan más claro sobre lo que yo les estoy queriendo decir. Y me aprendí todo eso y cuando le dije que era de educación física, ella me dijo, ¿y tú qué haces investigando en calidad educativa? ¿Tú tienes experiencia en calidad, así administradora o qué? ¿O tienes algún colegio? Yo no. Toda mi experiencia ha sido sobre educación física, soy docente de básica. Me dijo, no, Alexandra, no. Usted me expuso muy bonito y todo, pero usted me estaba recitando, usted se aprendió eso, pero usted no está apropiada de esa investigación. Es una investigación de tipo administrativo y usted no puede investigar algo que usted no maneja. A ver, ¿qué problema usted ha visto en la educación física que siempre le ha llamado la atención? Y sobre ese problema investigue. Cuando ella me dijo así, yo sentí, me quité un peso de encima y ya, gloria a Dios. Yo le dije, bueno, mira, a mí siempre me ha llamado la atención por qué en los grados superiores, lo que es la media académica, siempre le quitan horas al área de educación física para dársela a las otras áreas. Quiero demostrar que eso está mal para el área, que el área puede influir mucho mejor con más horas, inclusive en esas áreas que evalúa el IFE. Una educación física bien desarrollada en los grados 10 y 11 puede fortalecer conocimientos que le sirven a esas áreas. Y ella me dijo, interesantísimo, póngase a escribir sobre ello. Tenía, no sé, que tenía 10 hojas ya de ese trabajo de investigación, pero yo feliz desechando eso y me tocó empezar de nuevo, pero estaba hablando sobre algo que yo podía hablar, de lo que aunque yo fuera y copiara de un libro, de un texto, de un artículo, lo traía y sabía de lo que yo estaba leyendo y sobre lo que yo estaba hablando. A eso lo llamo a ustedes. Quiero eso, no quiero investigaciones rebuscadas ni complicadas. En la medida de lo posible, algo que usted haya notado, que usted crea que merece importancia y que usted crea que cuando vaya a esa institución lo puede transformar, lo puede cambiar, puede dejar un conocimiento. Mire, esto no se debe desarrollar así porque hay que desarrollarlo así para poder adquirir resultados o mejores resultados. ¿Vamos bien hasta allí? Oh, profe, una Dígame, preguntita que yo tengo. Bueno, en la institución donde yo estuve, pues realizando la investigación de la práctica 2, prácticas 2 y 3, yo me di cuenta que siempre que tocaba por decir la educación física, siempre había como un acto, o no sé, o sea, siempre había una actividad y siempre se anulaba la clase de educación física. Entonces yo pienso que esa puede ser como una problemática también, por lo cual los estudiantes no están desarrollando debidamente sus clases como deben ser. No sé qué dice usted al respecto de eso. Bueno, entonces allí podría ser una investigación de tipo como cuestión de planeación. Buscar una coherencia entre lo que está planeado, valga la redundancia, en el plan de área y lo que realmente se desarrolla en la institución, con base al plan de área. Porque siempre tienes que buscar, siempre, escúchenme bien, se los dije y casi nadie respetó eso, siempre tienen que buscar relación o influencia de un tema con otro, siempre lo deben buscar. Y tiene que ser de temas de planes de área, modelos pedagógicos, estrategias didácticas, prácticas pedagógicas. Eso que tú me estás hablando son prácticas pedagógicas, modelo pedagógico, problemas sociales, problemas del contexto, cómo interviene la educación física en tal problema, o cómo el modelo pedagógico o el enfoque del área, porque también pueden hablar de los enfoques aparecen en el plan de área, cómo el enfoque del área de educación física está en relación con el problema que se presenta en la institución de drogadicción, por ejemplo, por poner un ejemplo.
Siempre buscar relación o influencia de una cosa con la otra para que puedan alcanzar resultados. Entonces, eso que tú me estás diciendo es un problema, pero hay que saberlo decir, hay que saberlo plantear para que realmente sea un problema de investigación, porque no toda pregunta, aunque haya problema y aunque haya pregunta, se resuelve investigando. Si la pregunta se responde inmediatamente, no es un problema de investigación. Si la pregunta usted, haga la pregunta y usted dice, pero esto lo pueden encontrar en tal parte y esto lo puedo responder de tal manera, ya no es problema de investigación. ¿Estamos bien, Luis Fernando? Sí, profe. Ok. Gracias. Bueno, de nada. Continuamos. Vamos por el objetivo. El objetivo, simplemente usted coloca la pregunta de investigación y le coloca un verbo, una acción. Desarrollar, analizar, desarrollar, construir, mejorar. No, mejorar no es el de un objetivo general. Mejorar ya vendría siendo cuando ustedes vayan a aplicar el proyecto de investigación. Analizar, implementar, desarrollar, construir, todos los verbos terminados en ar, yo les voy a pasar una lista de verbos que pueden utilizar para los objetivos generales. ¿Oyeron? Les voy a facilitar esa parte. Miren, algo muy importante que tienen que tener en cuenta. Les toca buscar información. Les toca sentarse a buscar información. Hagan una carpeta, información importante para el proyecto de investigación y empiezan a mirar con base a las temáticas que ustedes ya tienen. Entonces, por ejemplo, si usted va a desarrollar un objetivo general y no le viene la idea a usted, el bendito Internet ayuda demasiado. Hay ejemplos de preguntas, hay ejemplos de objetivos y usted simplemente adecúa su objetivo a ese que está mirando como ejemplo. Hay tanta forma de ayudarse, lo que pasa es que lo único que se necesita es disciplina y tiempo. Vuelvo y les digo, para investigar no hay que ser inteligentes, hay que ser disciplinados. Bueno, entonces allí ya ven lo del objetivo general, el objetivo específico, que son de 2 a 3 objetivos como mínimo. En esos objetivos se definen los capítulos que usted va a tener en el marco teórico. Por ejemplo, un objetivo general, me voy a devolver, discúlpenme, para hacerle una especificidad a Laura con respecto al trabajo de Laura. Si ella va a investigar la influencia de la educación física en los niños con problemas de atención, ¿cuál sería la pregunta de investigación? Perdón, estamos en la pregunta de investigación sería, ¿cuál es la influencia de la educación física? Y en el objetivo general sería, ¿cuál? Analizar, ¿cierto? Analizar la influencia de la educación física. ¿Están de acuerdo? Es un objetivo macro, analizar. Sí, profesora. Ok, bueno. Entonces, simplemente es colocar el verbo y luego todo el resto de texto que usted tiene en el problema de investigación. Igual son los objetivos. Bueno, ya en los objetivos específicos es un poco más complejo. Usted los objetivos específicos se los tiene que plantear de tal manera que de allí salgan los capítulos. El marco teórico se divide en 2, 3 capítulos que salen de los objetivos. Un objetivo específico para Laura, si va a analizar los problemas de la influencia de la educación física en los problemas de atención a los estudiantes, el primer objetivo sería determinar la influencia de la educación física en los problemas de atención. Sería uno de sus objetivos específicos. Otro objetivo específico sería con relación, tendría ya que ver ya con los problemas de atención como tal, para no identificar los problemas de atención, porque usted allí debe identificar los problemas de atención que tienen los estudiantes del grado tal en la institución tal.
Ese es el primer objetivo. El segundo después sería admirar, determinar la influencia de la educación física en los problemas de atención. Ahí ya tienes dos grandes objetivos. Cuando vayas a hacer el marco teórico, te va a tocar hablar de todo lo que la educación física, toda esa teoría que te dice cómo contribuye a los problemas de atención. Y el otro objetivo que te habla de los problemas de atención, te toca caracterizar todos los problemas de atención que hay y por qué los hay y todo lo que está, toda la teoría que está alrededor de los problemas de atención. Ese es tu marco conceptual. Se divide en dos grandes capítulos. Entonces, ¿para qué te van a servir esos capítulos, esas teorías? Porque cuando tú tengas toda esa información allá plasmada, cuando vayas a hacer el análisis, tú tienes que ir a la teoría. Entonces, Mancot decía que los problemas de atención con trabajo diario, ejercitación en el visomanual, ayuda a mejorar la atención. Entonces, tú cuando estés analizando lo que encontraste, tú vas allá a esa teoría y te apoyas lo que encontraste, lo que tú dices, con que basado en el autor tal, la atención se puede mejorar utilizando trabajo visomanual, por poner un ejemplo. Entonces, estos objetivos específicos deben ser mínimo 2, máximo 3. Tampoco nos podemos plantear demasiados objetivos. Aunque hay investigaciones, dependiendo de la extensión de la investigación, la de nosotros no va a ser extensa, tienen a veces hasta 4 y 5 objetivos. Ese no es nuestro caso. ¿Listo? Vamos aquí. Profe, y entonces siendo para Dime. Profe, siendo para la tesis, ¿cuántos objetivos se necesitan? Mínimo, va a depender. Para la tesis, ¿cuántos objetivos específicos se necesitan? Va a depender de tu tema de investigación. Como el tema de investigación de Laura tiene dos categorías, que es problemas de atención y educación física, tiene dos categorías. Va a depender de las categorías que tú te plantees en el tema. Yo les voy a ir orientando con respecto a esto para que se les facilite. Ustedes me plantean los objetivos y yo todo se lo voy a corregir, todo, con comentarios, con ejemplos ahí al ladito para que a ustedes se les facilite, porque a nosotros como les toca dar, a nosotros nos toca darle la teoría así rapidita, o sea, lo básico, lo más importante para que ustedes desglosen, a ustedes les sea más fácil entender lo que van a realizar, porque si me pongo a hablarle de tipos de investigación y toda la teoría todo lo que yo le estoy diciendo, para poder decírselo me tocó leer muchísimo, entenderlo con después de haber estado revisando tesis, de haber leído mucho, y yo se los estoy trayendo de la manera más sencilla para que ustedes lo puedan entender. Porque si todo investigador debe leer bastante para poder manejar los tipos de investigación, las técnicas de investigación, la forma de escritura, todo ese tipo de cosas. Y ustedes van a ir construyendo y yo les voy a ir revisando y construyendo. Esto es un trabajo bastante arduo, les toca tanto a ustedes como a mí también. Pero la idea es que saquemos esas tesis adelante y que ustedes se puedan graduar con ellas y se ahorren los 5 o 6 millones de pesitos más el tiempo en el diplomado. En el nombre de Dios. Bueno, entonces continuamos. Justificación e introducción. No le voy a dar mucho tiempo a esto porque ambos pueden esperar hasta el final de la tesis, sobre todo la introducción. La introducción, ustedes saben que es un resumen de todo lo que se encuentra en este proyecto de investigación escrito. Desde el planteamiento del problema, desde la teoría, los métodos que usted utilizó, las técnicas, los resultados, todo va en la introducción. Por eso esto es lo último que se realiza. La justificación es diferente a la descripción del problema. Mientras en la descripción del problema usted está hablando del problema, de lo que está pasando y por qué es un problema, en la justificación usted va a hablar es por qué es importante su investigación. Va a darle una justificación de por qué usted está trabajando para ello. Inclusive en la justificación usted debe hablar del impacto que va a tener su investigación en las instituciones, en el sector educativo, en los planes de área de la educación física. Usted va a justificar la importancia de ese trabajo. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta allí? ¿Hay alguna duda?
Mis chicos están allí. Excelente, Bueno, profe. pero solamente desde Sobre todo bien. los demás, Dieguito, Teo, Jorge. Muy emocionado, profe. ¿Estás bien? Ah, me encanta eso. Esa es la idea. Como yo me apasiono, yo Profe, estamos bien. ¿Estás qué? Estamos bien. Yo estoy tratando de corregir, aprovechando todo lo que está facilitándome de ir corrigiendo de una lo de la pregunta para que luego no se me vaya a olvidar. Bueno, perfecto. Bueno, entonces sigamos. La justificación e introducción, cuando la vayamos a hacer, profundizamos sobre eso. Y los antecedentes de la investigación. Voy a dejar la explicación hasta aquí, porque a pesar de que les voy a pasar más diapositivas, no los puedo, soy consciente, lo dice la pedagogía, que uno no puede llenar de tanta información en el cerebro porque luego ni lo uno ni lo otro. Y necesito que todo lo que hemos hablado lo coloquemos en práctica para que no se les olvide. Entonces, los antecedentes de la investigación son todos esos trabajos, ya sean tesis, artículos, a veces dependiendo la investigación, hasta los periódicos, pero sobre todo lo que más fundamenta teóricamente una investigación son las tesis y los artículos, los libros ya escritos, todo eso que ya está legalmente aceptado por las diferentes entidades que son las que avalan las teorías, son las que fundamentan realmente su investigación. Si usted va al Google y se va a cualquier paginita por allí y se baja una información, esa información puede ser, puede contener plagio, puede ser falsa. Entonces, por eso es que para buscar antecedentes investigativos, usted debe buscar, usted coloca su tema allí. Pueden utilizar Redalit, pueden utilizar El Cielo, son páginas sencillas que tienen mucha información, muchos artículos y muchos libros que les van a servir para Redalit y El Cielo. Esas son las páginas recomendadas para hacer trabajo de investigación, las más sencillas, porque hay algunas más complejas. El libro. No, esos son, tú colocas Redalit, cuando vayas en Google, colocas Redalit y eso es como una biblioteca. Y allí te aparecen trabajos de investigación, artículos, libros. Tú colocas el tema y te aparece todo lo que está relacionado con ese tema. Y empiezas a leer y a llenar tu carpeta de la información que tú crees que más adelante te va a servir para construir tu marco teórico. Los antecedentes de la investigación, a algunos le llaman también estado del arte, otros le llaman también aquí una muestra exploratoria, estudios que se han realizado, el estado de la cuestión, recibe varios nombres, pero en sí, para que ustedes lo entiendan mejor, son antecedentes. ¿Qué es un antecedente? Lo que ya está de lo que usted va a investigar, Si su tema es la cuestión de problemas de atención e influencia de la educación física, usted va a encontrar muchísimos trabajos que hablen de problemas de atención, aunque no tengan que ver exclusivamente con educación física. Y también va a encontrar trabajos de educación física que también de pronto no hablan exclusivamente de los problemas de atención, pero sí hablan de otro tipo de problemas que tienen que ver con la hiperactividad o con características de los problemas de atención. Entonces, no es que ustedes tengan que encontrar trabajos igualitos a los de ustedes, pero sí muy parecidos que les colaboren con las teorías que ustedes más adelante van a utilizar para analizar la información. ¿Listo? ¿Alguna pregunta con este tema? ¿No? ¿No hay preguntas? Bueno, al parecer no hay. Entonces, pasemos al marco conceptual. También le llaman marco teórico. Pero, dime. Profe, no, ya que usted dice, bueno, lo del marco conceptual, y si uno va directamente, si de pronto necesita algún tema directamente de la institución, y uno se lo puede conseguir con algún ente administrativo, también habría que ponerlo ahí, ese antecedente. Sí, claro. Claro, el PEI sería un antecedente, el plan de área sería un antecedente.
Dependiendo de tu investigación. Dependiendo de tu investigación. Si tú vas a hablar sobre el PEI, lógicamente el PEI va a servirte a ti de teoría para fundamentar tu investigación. Bueno, continuamos. Vamos con el marco conceptual. Ya nos falta poco. Ya nos falta poco. El marco teórico conceptual es lo que yo le estaba hablando a ustedes de los capítulos. En el enfoque cualitativo se llaman capítulos o categorías. En el enfoque cuantitativo, por lo general se le llaman variables, aunque hay autores que no diferencian estos términos, que lo utilizan variables, capítulos, ya sea en lo cualitativo o ya sea en lo cuantitativo. Pero yo me quedo con la idea que la palabra variable viene de lo cuantitativo. Entonces, en un trabajo de tipo cuantitativo, este marco conceptual se determina por variables. En un enfoque cualitativo son capítulos o categorías de análisis. En esas categorías de análisis usted va a explicar toda la teoría que hay con referencia a la investigación que usted está desarrollando. Voy a hacer una diferencia entre el marco, entre los antecedentes y el marco conceptual para que entiendan un poco. Ya me devuelvo. Por ejemplo, en los antecedentes de la investigación, usted no va a hablar solamente de teoría, usted va a decir, en la tesis de Julanito de tal, en el año tal, expone que los problemas de atención o el resultado de su trabajo de investigación dice, o en las conclusiones se encuentra. Usted debe traer a colación el autor, la tesis, si es tesis, si es artículo, si es trabajo, y decir lo que esa persona a través de ese trabajo consiguió, lo que halló en su investigación. Son puras investigaciones, ¿ok? Mientras que el marco conceptual no necesariamente tienen que ser investigaciones. También pueden ser cualquier libro donde se presente la teoría, un libro de un autor, por lo general. ¿Dónde va a encontrar usted información? Sobre, ya yo le di las páginas y usted coloca allí problemas de atención y le va a aparecer una cantidad de libros y de autores que hablan sobre problemas de atención, y usted en el marco teórico simplemente va a colocar problemas de atención en las estudiantes de grado tal, entre las edades tal, por poner un ejemplo, y usted habla de todo lo que tiene que ver con problemas de atención. No son discursos sueltos. Por lo general empieza usted hablando del concepto, luego habla de las características, luego habla de las cualidades, luego habla de la influencia, luego habla de los trastornos, luego habla de la parte médica, luego habla de la parte corporal. Dígame. Entonces, el marco teórico es lo que está diciendo, o sea, tendríamos que dar una explicación, por así decirlo, del otro trabajo. Y en los antecedentes sería simplemente como citarlo, referenciarlo, o sea, decir tal trabajo dijo esto y resultó esto. Ajá, exacto. Porque eso es lo que te va a dar validez en la investigación. O sea, es una investigación que ya tiene algunos antecedentes. Por lo general, siempre uno busca que haya antecedentes para uno guiarse, pero si la investigación es totalmente nueva, que ya prácticamente se ha investigado de todo, no hay antecedentes. El trabajo se va directamente al marco conceptual. Pero los antecedentes te van a servir a ti, tanto los antecedentes como el marco teórico y el marco legal, para luego, cuando tú estés hallando los resultados de lo que tú encontraste, tú vas a fundamentar lo que tú estás diciendo con lo que tú encontraste de tal autor. En la institución educativa los estudiantes presentan problemas de atención porque los docentes de las clases no utilizan herramientas para reconocer los diferentes estilos de aprendizaje. ¿De acuerdo? Y esto se fundamenta con lo dicho con el autor tal. Y vas y citas, y tú misma citas de tu trabajo lo que hayas colocado allá. Y puedes traer las citas de allá, las puedes traer acá en el análisis de los resultados. Por eso es que tienen que fundamentar muy bien su trabajo de investigación. Entonces, vamos por partes. ¿Hasta ahí vamos bien?
¿Han entendido lo que les he dicho con cada uno de los componentes? Profe, no entendí el marco conceptual. Marco conceptual. O sea, yo creía que le estaba entendiendo, pero me confunde un poco la parte del marco conceptual y los antecedentes. Profe, me explica rápido. Bueno, ya voy a explicar un poco más despacio. Los antecedentes son todas esas investigaciones que hay con respecto a su trabajo, al tema de investigación, al problema de investigación. Usted, de esos antecedentes, usted va a leer y va a mirar qué es lo que dice esa tesis que la apoya usted en lo que usted está investigando. Y cuando vaya a hablar, tiene que referenciar si es tesis, si es artículo, de lo que usted está hablando. En el artículo tal, en la página tal, el autor dice, o encontró, o concluyó sobre tal concepto o tema que usted está desarrollando. Así se inicia. Luego, yo les tengo que enseñar inclusive a escribir, cómo enlazar una idea con la otra, pero esa explicación de escritura no se la puedo dar ahora. Estamos hablando de la parte estructural. Luego que usted ya habló de él, usted puede decir, así como también afirma el autor tal y se trae otra investigación, ya sea de tipo de tesis de investigación o ya sea un artículo. Los artículos son resultados de investigaciones, simplemente que los resumen un poco más. El marco conceptual sale de los objetivos. Si en el objetivo dijo Laura que necesitaba identificar los tipos, los problemas de atención que habían en la institución en el grado tal, ella debe hablar de todo lo que tiene que ver con un capítulo que diga los problemas de atención. Por poner un ejemplo, problemas de atención, ya ella le buscará un título más bonito y debe buscar toda la teoría que caracterice, que explique, que conceptualice desde la parte médica, de qué dicen los médicos con respecto a la parte médica, con respecto a los problemas de atención, qué se dice de la educación física con respecto a los problemas de atención, de la parte corporal, todo lo que hay teóricamente sobre problemas de atención, ella lo debe tener allí. ¿De qué más debe hablar Laura? Ella dice que debe determinar la influencia de la educación física en los problemas de atención de los estudiantes tal. Entonces ella debe mirar toda esa teoría, debe describirla, toda esa teoría que habla sobre la influencia de la educación física en los problemas de atención. Ahí va a encontrar estilos de aprendizaje, vas a encontrar enfoques del área que trabajan estos problemas, vas a encontrar metodologías, tienes que hablar de las prácticas pedagógicas que ayudan a esos problemas de atención. Vas a hablar de muchísimas cosas que luego te van a servir a ti para teorizar tus resultados. Entonces, para construir un marco conceptual, usted simplemente, la diferencia ya es que usted va a decir el artículo, la tesis, el autor, la página y qué encontró allá, mientras acá en el marco teórico usted simplemente, dependiendo del tipo de cita, porque allá vamos también, yo espero que lo hayan visto ya, que hay citas textuales, que se parafrasea, que hay citas textuales, que hay citas más de 40 palabras, y cada una de esas citas tiene diferentes formas. Usted puede perfectamente traer información, y usted copia, pega, esa es una cita textual, y coloca en la página tal el autor tal. No tiene que decir que concluyó, ni que halló, ni que en la introducción dijo esto, nada de eso. Usted va a hacer un texto de todo lo que encontró, pero debe ir armando, que la idea aquí no quede suelta, que quede suelta ya. A través de citas. Después que usted coloca una cita, usted debe comentar sobre esa cita. Usted no puede copiar y pegar, porque se convierte su trabajo en plagio. Entonces, ¿dónde está su voz? Usted tiene que colocarle su voz, su conocimiento, debe interpretar lo que dijo esa cita e interpretarla y coloca incluye su parafraseo. Parafraseo es que usted encontró una cita, pero no la quiso decir igual, usted simplemente dijo la idea de lo que se decía allí. Entonces allí ya no se coloca la página, sino que se dice solamente el autor. De acuerdo al autor Salinas,
se determina que la educación física puede influir directamente en los problemas de atención si se tiene en cuenta que se debe trabajar a través de los estilos de aprendizaje, reconociendo que los estudiantes aprenden de diferente manera. Ya eso no lo dijo el autor, lo interpreté yo. ¿Sí me hice entender? Mientras que allá los antecedentes es, usted trae todo lo que usted encuentra sobre investigaciones relacionadas con ese problema de investigación que usted va a desarrollar. ¿Me hice entender ahora? Rosana. Sí, profesora, Sí, profe, de todas maneras, entendí. Sabemos que usted nos va a colaborar también con el acompañamiento ahí, que nunca falla de usted. Sí, profe, entendí. Espera, Deiner está hablando todavía. ¿Estás enredada todavía, Rosana? No, dije que Deiner estaba hablando, entonces no quería interrumpir. Perdón. Dime, Rosana. Ahora, sí, profe, ya entendí mucho más y lo que a cabalidad pues, pude entender fue que los antecedentes se describe de forma general la investigación y el marco conceptual de una manera específica los objetivos específicos. Muy bien, muy bien. Tienes que pensar en que tienes que responder con el marco teórico lo que te colocaste allá en los objetivos. Sí, Eso. sí, ya fue muy clara su explicación. Muchas gracias, profesor. Gloria a O sea, Dios. profe, que los objetivos específicos van muy de la mano con el marco teórico. Sí, señor, completamente. Y allí lo dice en la diapositiva, ya se lo... Básicamente el marco teórico es el resultado, por así decirlo, la explicación de los objetivos específicos. Sí, señor. Sí, señorita, perdón. El marco teórico conceptual es en realidad una investigación bibliográfica que habla de las variables que se estudiarán en la investigación o de la relación existente entre ellas descritas. Bueno, no se lo coloqué aquí, pero en lo que estuve leyendo decía que los objetivos específicos determinan el marco conceptual que usted va a desarrollar. Este marco conceptual en algunos trabajos también se llama marco teórico, ¿oyeron? Y algunos le llaman marco teórico a todos los marcos. Hay un marco histórico que no se los quise explicar porque yo no creo que ustedes vayan a hacer trabajo de tipo histórico. Hay un marco histórico, hay un marco conceptual o hay un marco legal, hay un marco de antecedentes, los antecedentes. Ahora pasemos al marco legal. Este es facilito. Este es todos los artículos, normas y leyes que usted encuentra con respecto a su trabajo de investigación. Por ejemplo, en el trabajo de Laura debe haber leyes que determinan cómo se debe trabajar con los niños que tienen problemas de atención. Eso, ¿dónde va a encontrar eso? Lo va a encontrar en las orientaciones pedagógicas, lo va a encontrar en artículos que tengan que ver con los problemas de atención, va a encontrar en las orientaciones pedagógicas del Ministerio de Educación Nacional, va a encontrar, por ejemplo, cómo habla la educación física, cómo se habla de las prácticas pedagógicas con relación a los estudiantes que tienen diferentes problemas. Entonces, ella debe nombrar artículos, debe nombrar normas, leyes que fundamenten y legalicen lo que ella está diciendo. Puede que haya trabajos que no tengan marcos legales, puede que haya, pero en lo posible nosotros es bueno fundamentar legalmente lo que usted está haciendo. ¿Por qué dice usted esto? Porque en la ley tal, en el artículo tal, se dice que la educación física debe propender por el mejoramiento de el desarrollo del aprendizaje y el sano esparcimiento, por decir una idea. Y menciona el artículo, ya. Eso es todo el marco legal, toda la reglamentación que hay alrededor de su problema de investigación. ¿Listo? ¿Alguna inquietud? Sí, ¿Alguna inquietud? ¿Alguna inquietud? Bueno, hasta el momento no hay ninguna inquietud. Voy a hacer algo que suena a profesora tradicional, pero toca hacerlo porque hay estudiantes que se incluyen, entran a las clases y luego ya no los ve uno más. Espero que no sea su caso, ¿oyeron? Voy a detener la grabación. Listo, detener la grabación.